Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, chicos. Listo. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿no? Primero, quiero indicarles que los reactivos para la acidez que les había mencionado están disponibles desde el día de mañana, por las mañanas que se encuentra la ingeniera Rojas en el laboratorio. Les doy en este momento el número de celular de la ingeniera para que cuando ustedes estén ahí, por el lado del parqueadero de ingeniería, ¿verdad? Que se ve el edificio de laboratorio, ustedes se acerquen y le den una llamadita y digan que vienen a ver el reactivo, porque caso contrario no les van a dejar entrar a la universidad. Entonces ustedes van por ese lado, le dan una timbradita a Fernandita y le dicen, venimos a ver los reactivos, y ella se acerca y acuérdense que tienen que llevar un boterito y un frasquito que debe estar completamente limpio, ¿verdad? Fernanda. A ver, el teléfono de la ingeniera Fernanda Rojas es el 09 89 37 45 35. Repito, 09 89 37 45 35. Aunque ya les de subir al grupo también, ¿ya? Déjenme ver que ingresaron participantes. No. Listo, entonces pueden acudir entre hoy y mañana. Y para que no me digan que tienen muy poco de tiempo, el informe quedaría justamente para el siguiente martes, ¿no? Ya para que no me digan que hay muy poco tiempo. De todos modos, a ver, el informe quedaría, retira, para el 20 de julio, ¿ya? Noto aquí. Informe 20 de julio. O sea, el 20, perdón, estoy mal, martes, claro, ustedes tienen martes. No va a ser, la plataforma prácticamente estará abierta hasta el día lunes 19, máximo antes de que entren a clases ustedes, hasta el mediodía. No puedo yo decir justo el día martes, ¿verdad? Ya, sería, la plataforma estará abierta hasta el lunes al mediodía, ¿sí? Para que ustedes realicen el trabajito este. Entonces, si van pronto, bien. Si alguien a lo mejor no puede ir entre lunes y martes, puede ir el lunes. El asunto es de que el trabajo lo vayan ejecutando. Ok, listo. El día de hoy, en vista de que igualmente quedamos el examen para el día martes en horas asincrónicas, no voy a hacerles preguntas de nada. Tuvimos ayer las preguntas respectivas de dudas de la asignatura en las horas asincrónicas, y solamente con una novedad también, chicos. Nos han puesto de que hay que registrar las asistencias de las horas asincrónicas también. En ese caso, en dependencia de que se manden tareas, ¿no? En el caso de ustedes, como las horas asincrónicas son hasta las 6 de la tarde, en algunos casos tomaré la asistencia en función de los trabajos que me entreguen hasta esa hora, o en función de la asistencia de la primera clase, ¿no? O sea, si alguien falta por decir algo un día martes, prácticamente tiene falta de 4 horas. Eso tienen que considerar, ¿no? Tienen la falta de 4 horas. La media horita de la otra ya está incluida, ¿sí? Listo. Entonces, hoy prácticamente vamos a empezar ya la segunda unidad.
de la asignatura de análisis de productos agroindustriales. La segunda unidad comprende ya métodos, ¿sí? Son nuevamente métodos y técnicas que se utilizan para el análisis de los productos agroindustriales. Existen algunos métodos que se diferencian en la preparación de la muestra, aunque los métodos finales, digamos así, son volumetrías, gravimetrías y espectrofotometrías. Todo lo que es espectrofotometría óptica, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a repetir algunos conocimientos, se podría decir, sin embargo, dándole ya el enfoque a la parte de lo que es análisis. Justamente en esta clase, y sí que me demoro máximo 2 clases, obviamente ya está enfocado a realizar determinaciones. Y obviamente viene la parte de lo que son cálculos de cada uno de aquellos, que ya no se explicará en detalle el cálculo, ¿no? Sino se hará la aplicación nada más. El objetivo de este es igualmente saber cuáles son los métodos y las técnicas más frecuentes en la determinación de la calidad de los alimentos. Cualquier duda que tengan, por favor, me interrumpen para poderles ir explicando, ¿no? Otra cosita también, por favor, hablando de las faltas. Yo no veo que ninguna persona al final de la clase me dice, yo ya ingresé después de las 4 de la tarde. Están constando como faltas, no me van a decir, pero mire el video, yo sí estuve, hasta actué, yo no me acuerdo y no voy a comenzar a mirar los videos, ¿verdad? Entonces yo les había dicho desde el primer día de clases y les he repetido ya algunas otras veces que si alguien ingresó pasado de las 4 de la tarde, al final de la clase, cuando yo les digo gracias, incluso apago hasta el audio, ustedes me digan, yo ingresé pasado de las 4 de la tarde para yo ponerles la asistencia. A veces coincide de que justo pregunto a alguna persona viéndole en la pantalla y obviamente ahí yo le pongo la asistencia, pero no con todos, ¿no? Así que son ustedes los que deben estar pendientes de decirme si llegaron pasado a las 4 de la tarde. Yo acepto, pero yo ya no anoto la asistencia. Caso contrario, van a ir con falta, chicos. Sí. Listo. La segunda unidad, como les había dicho, tiene el nombre de análisis físicos y químicos, diferenciándose con los análisis sensoriales que también vemos en este curso. Les recuerdo que para poder determinar la composición de un alimento, es decir, saber cuáles son sus analitos, tenemos 3 formas, ¿no? La primera es a través de un método directo en donde realizamos los análisis para poder averiguar el o los analitos, ¿no? Ese es el método directo por donde podemos obtener la información para la composición de los alimentos. El otro método habíamos indicado que es un método indirecto en donde vemos a través de investigaciones, publicaciones, libros, qué composición tiene un alimento. Y esto por lo general encontramos de casi todos los alimentos, se podría decir. Y hay los métodos combinados, en donde a la vez que hacemos análisis, también consultamos desde el punto de vista bibliográfico. Dentro de sus proyectos siempre va a haber esta parte, ahora con más razón, ¿no? De la consulta bibliográfica para poder saber cuál es la composición de los alimentos con los que van a trabajar. Cuando se trabaja en el laboratorio, cuando trabajábamos en el laboratorio, adicional a la muestra que ustedes traían, ya tenían que venir anotando en su libreta de laboratorio cuál es la composición de ese alimento. Cuáles son los específicos de los alimentos con el que vamos a trabajar. Así que siempre vamos nosotros a hacer uso más bien de métodos combinados, ¿no?
métodos, obtener la información del laboratorio, al igual que desde el punto de vista bibliográfico. ¿Cuál es la importancia del análisis de los alimentos? Prácticamente es asegurar que estos sean aptos para el consumo, ¿no? Aquí hablamos de alimentos tanto para seres humanos como para animales. No topamos en estos temas la parte de lo que es la parte no alimentaria de la agroindustria. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros asegurar? Que sean aptos para el consumo humano y que cumplan con las características y la composición que se esperan de ellos. Ya, aquí no estamos hablando de normativas, sino de lo que nosotros esperamos para que cumplan de ciertos alimentos. Los análisis de alimentos comprenden 3 grandes grupos. Es el valor de es el análisis composicional o del valor nutritivo. Al hablar de valor nutritivo, estamos hablando de las macromoléculas. ¿Cuáles son esas macromoléculas, Javier? Francisco Javier. Francisco Javier. Sí, estoy, Doc. Ya. ¿Cuáles son las macromoléculas? Chuta, no me acuerdo, profe. A veces creo que les cojo durmiendo, más no porque no se acuerdan o no saben. Ya en la primera unidad, que ya tenía que haber estudiado para ayer, les mandé a consultar las macromoléculas. ¿Verdad que les mandé a consultar? Yo sí me acuerdo que les mandé a consultar. Ustedes no se acuerdan lo que consultaron. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las macromoléculas? Y que podrían ser, digamos, proteínas, lo que es carbohidratos, tal vez los polisacáridos, los lípidos. Ya, no podrían ser. Con seguridad son, en orden de estudio incluso, que ya les mandé a consultar, son carbohidratos, a los que conocemos como azúcares en general, ¿verdad? Ahí está nuestro azúcar de mesa, ahí está la glucosa, ahí están los almidones incluso. Ya, son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos o grasas que se conocen, ya, lípidos y grasas, es el agua. Ya, el agua, acuerden que es considerado un alimento. Está el agua, están los minerales y los minerales. En macro, ¿no? O sea, no cada uno, los minerales en conjunto. Entonces, macromoléculas específicos. Agua, carbohidratos, lípidos y grasas. Lípidos o grasas. ¿Ya? Lípidos o grasas, carbohidratos, proteínas, lípidos o grasas y el agua. Están en menos cantidades, bueno, ahí se conocen como microelementos, los minerales y las vitaminas. ¿Ya? Cuando hablamos de un valor nutritivo, es los que nos ayudan obviamente a mantener nuestras funciones en buenas condiciones. También realizamos un análisis, habíamos dicho, para hacer el análisis de las impurezas. ¿A qué definíamos como impurezas? Impurezas definimos a los elementos individuales. Cuando hablamos del análisis de la composición o valor nutritivo, decimos carbohidratos. Pero acuérdense que en los carbohidratos tenemos los monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos. Dentro de los monos tenemos algunos, ¿verdad? Entre los monos tenemos los de Esmeraldas, los de Santo Domingo, etcétera, ¿verdad? ¿Esos tenemos? No, doctora, ya. ¿y los oligosacáridos no se les tomaría en cuenta? Son carbohidratos. Son carbohidratos. Todos esos están en el grupo de los carbohidratos. Ya, entonces, como yo les decía, dentro de los carbohidratos están los que están mencionando, están cada uno de los azúcares que se conocen como la glucosa, les decía, la fructosa, los disacáridos como la sacarosa. Ya,
Están todos ellos cuando hablamos de carbohidratos, pero cuando hablamos de impurezas nos referimos a la composición individual de cada uno. Es decir, cuando me interesa saber realmente solo la glucosa, me interesa saber cuánto tiene de sacarosa, me interesa saber cuánto tiene del almidón X. Lo mismo de las proteínas. Si yo hablo de la composición nutricional, hablo de las proteínas en general. La leche tiene, por ejemplo, la caseína, la beta caseína, la alfa caseína, de las dos que yo más conozco, ¿ya? Entonces, si hablo de valor nutritivo de la leche, estoy hablando de todas las proteínas, que incluso hay muchas de ellas que pasan al suero. Cuando yo hablo de un análisis de impurezas, hablo de cada una de ellas. Sí, esto quiero que me entiendan. Por eso se habla de análisis de valor nutritivo, de análisis de impureza, que son individuales. Por ejemplo, yo dije las cenizas o los minerales, pero en impurezas, vuelta ya tendría que ver el sodio, el potasio. O sea, la palabra impurezas no quiere decir algo que no sirve, es algo que en forma individual. Y obviamente el análisis de los alimentos lo hacemos para la detección de fraudes, ¿no? Saber si un alimento está o no está adulterado, falsificado, contaminado, etcétera, etcétera. Entonces, esas son el porqué, la importancia de hacer los análisis. Ahora, cuando queremos hacer una investigación básica de los alimentos, tanto de las materias primas o durante el proceso o producto final, obviamente para poder realizar en una forma ordenada los análisis, lo clasificamos en dos, bueno, no sé, en algunos grupos, ya no voy a decir en cuántos. Acordémonos que una vez que acondicionamos la muestra, ¿sí? Una vez que preparamos la muestra, vamos a elegir el método y las técnicas de análisis. Y una vez elegidas las técnicas de análisis, voy a comenzar a hacer ya la medida, es decir, ver los procedimientos para cada uno. Esos procedimientos agrupamos de la siguiente forma. Parámetros globales, ¿sí? Como parámetros globales, aquí tenemos la determinación del porcentaje de humedad, del porcentaje de grasa, de porcentaje de ceniza, de porcentaje de proteínas, de porcentaje de fibras y de porcentaje de elementos libres de nitrógeno. Me parece que me debe haber tapado por aquí los otros nombres. Ya. Incluso cuando hablamos de los parámetros globales, estamos hablando, como les dije, de un conjunto que tienen algo similar. Por ejemplo, las proteínas que tienen nitrógeno, ¿verdad? Es algo similar. Entonces, se conoce también el análisis de esto como análisis proximal. ¿Sí? Se conoce como análisis proximal. Y como estamos hablando de un conjunto de propiedades, también se identifican se utilizan estos términos. Porcentaje de grasa bruta, porcentaje de proteína bruta. ¿Ya? Es como se identifican también. Entonces, ¿qué es lo que me dan estos análisis globales? El análisis de la composición y del valor nutritivo. ¿Sí? Tenemos nosotros las magnitudes generales para poder determinar la calidad de este alimento o el análisis completo de los componentes de un alimento, las magnitudes generales. Entre ellos tenemos pH, acidez, índice de refracción, contenido de sólidos solubles, densidad, índice de refracción, entre otros que, entre otros, aquí está también viscosidad, que no está anotado, entre otros que no les anoto porque no tenemos los equipos para realizar en el laboratorio. Sí, por eso no están anotados, pero se refieren a estos.
a pH, a la acidez, al índice de refracción, distintos a los de acá, de los parámetros globales que nos estamos refiriendo prácticamente a las macromoléculas y que me aportan valor nutritivo al alimento. ¿Y se puede repetir qué significa el IR después de densidad? ¿Infrarrojo? No le entendí, Isabel. Perdón, ¿puede repetir qué significa el IR después de lo que dice densidad? Índice de refracción. Índice de refracción. Ya. También tenemos nosotros para averiguar la composición de los alimentos, las características organolépticas, ¿no? En donde vamos a ver color, textura, pero cuando hablamos de características organolépticas estamos refiriéndonos al uso de nuestros sentidos, ¿no? Al olfato, a la vista, al oído, al tacto. Y tenemos los parámetros individuales. Cuando queremos determinar cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos los ácidos grasos, cuando yo quiero saber cada uno de los ácidos grasos, cuando quiero saber cada uno de los aminoácidos que puede estar en un alimento, de los triglicéridos, etcétera, ¿no? Estos se conocen, como le había mencionado en la lámina anterior, como análisis último o análisis de impurezas. Dentro de todos estos, los parámetros globales y las magnitudes generales lo vamos nosotros a estudiar en la unidad 2. Y en la unidad 3 veremos las características organolépticas. ¿Sí? Ya, a ver, listo. Entonces, como les había mencionado, vamos a ver las magnitudes generales. Entre ellos empezamos con el que ya sabemos, la acidez. ¿Sí? Vamos a empezar con la acidez. Otra vez la doctora con la acidez, ¿hasta cuándo? Ya todo, como les dije, muchos de los parámetros se hacen de la acidez, ¿verdad? La señorita Menéndez no me ingresó hoy, o sí está aquí. 7 de julio. Señorita, a ver, señor Mariño Elvis. Sí, doctora. Ya, ¿qué me puede decir de la acidez? Todo lo que me pueda decir de la acidez. Bueno, que para expresar como el porcentaje de ácido procediente de una materia, por ejemplo, sería el ácido oleico, ácido cítrico y el ácido láctico que está en la leche y en sus derivados. En las frutas. Bueno, del ácido láctico nomás en la leche, el ácido cítrico en otras. Bueno, tienen el zumo de las frutas el ácido cítrico y en los aceites tenemos el ácido oleico. Ya. Estos, ¿cómo llamamos a todos esos ácidos? Ácidos libres podría ser. No. Acidez. Obviamente la determinación se llama acidez. Pero, ¿en qué grupo está clasificado todos los ácidos que me mencionó usted ahorita? ¿Cómo lo identifica? ¿Cómo lo diferencia? Porcentaje. No. A ver, Elian Velázquez, veamos qué me dice. Ya, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, prendí la grabación, no me acuerdo si está prendida la grabación. Sí. Ah, ya. Ya, para mí la acidez sería la medida en la que se mide, obviamente, el rango o el grado de ácido de alguna solución. Solución. ¿Será la palabra correcta, Elian? O algún analito. El analito. Sí. A ver, pero verán que hay muchas cosas que decir de la acidez. Claro, también que se mide por
Su medida sería el pH, ¿cierto? Ay, no, por favor. Ay, perdón. El señor Salas. Señor Salas. Señor Salas. Tiene falta, señor Salas. Vamos con el señor. Tiene falta, no me ha ingresado. A ver, señorita Tatiana Ortiz. Me fui por los lados de Ortiz. Doctora, la acidez no se podría utilizar para conocer la concentración de los ácidos, por ejemplo, encontrados en una muestra, y se De podría ley. utilizar, se conoce como la acidimetría. ¿Y qué más? A ver. Y se utilizan, por ejemplo, titulantes de base fuerte en las acidimetrías. Eso me acuerdo. ¿Y qué más me puede decir de la acidez? Que se encuentran en ciertos alimentos y que se puede aplicar, por ejemplo, ciertos métodos como la volumetría de redox y también la espectrofotometría UV visible. ¿Para la Para acidez la determinar. UV visible? Bueno, eso nos dijo, creo, pero me acuerdo que nos dijo para la vitamina C. Redox, sí. Y también leí una vez eso de UV Ah, visible, pero es que bueno, también puedo, sí, puedo hacer la vitamina C por espectrofotometría, sí, sí puedo determinar, pero usted mismo lo dice, ahí lo estoy cuantificando como vitamina C. Eso es lo que no tienen ustedes que confundir en una cosa. Estamos hablando de acidez, pero si usted me dice la acidez expresado como vitamina C, obviamente lo que hago es coger el peso molecular de la vitamina C, ¿verdad? Pero si estamos hablando nosotros de acidez, estamos hablando realmente de la presencia de los ácidos orgánicos. Lo que le pregunté en qué área está, son todos los que me mencionó, los tres que me mencionó, ácido cítrico, ácido láctico, ácido málico, son ácidos orgánicos. ¿Qué es lo que saben de la acidez? La acidez me permite determinar ácidos orgánicos o ácidos inorgánicos, ¿verdad? Para lo cual utilizo el método de la volumetría de neutralización, Tatiana. Si usted ya me habla de la vitamina C, estamos hablando de otro analito. Y obviamente ahí sí puedo hacerlo por redox, por volumetría redox, pero estamos hablando de la acidez, entonces ahí estamos hablando de una volumetría de neutralización. Esa volumetría de neutralización, obviamente utilizo el hidróxido de sodio más un como titulante y utilizo la fenolftaleína como indicador. Que clasificándole desde el punto de vista del titulante que se utiliza, se conoce como acidimetría. ¿Sí? Eso es lo que conocemos nosotros desde el punto de vista analítico. Ahora, aquí, aunque ya también habíamos trabajado y les había mencionado, obviamente la acidez en los alimentos, estamos hablando de la determinación de ácidos orgánicos libres, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros determinando. Ácidos orgánicos que se encuentran presentes en los alimentos. Y obviamente esos ácidos que se encuentran en los alimentos me proporcionan sabor, me proporcionan el color y la estabilidad de los mismos. Por eso se encuentran en los alimentos, ¿no? Y justamente para poder nosotros determinar sobre todo este parámetro
último, la estabilidad de los alimentos, se hace necesario la determinación de la acidez. Por ejemplo, cuando nosotros estamos queriendo saber la vida útil de un alimento, es decir, qué tiempo me va a durar sin que pierda sus características. Uno de los parámetros físico-químicos que se analizan justamente es la acidez, por esta particularidad que estamos hablando de aquí, de que determina la estabilidad. Entonces hacemos acidez al primer día cuando fabricamos el alimento, a los 3, a los 5, a los 8, a los 20 días, a los 30 días, ¿no? Es un parámetro que se denota fácilmente los cambios que va habiendo dentro del alimento, que tiene relación con el pH también, ¿sí? Tiene relación con el pH. También la acidez, bueno, lo que quería yo escuchar de ustedes, se determina mediante volumetría con un reactivo básico, que en este caso el más utilizado es el hidróxido de sodio, por eso estaba ahí la incógnita, ¿no? En presencia de indicadores tanto químicos como instrumentales. Químicos como la fenolftaleína e instrumentales como el uso del pHímetro, ¿no? El resultado por lo general se expresa en el ácido predominante, no es el único, el ácido que predomina entre todos los ácidos que puede tener un alimento. Por ejemplo, ¿no? En el aceite tenemos el ácido oleico, en las frutas tenemos el ácido cítrico, en la leche tenemos el ácido láctico, ¿ya? En las frutas, por lo general predomina el ácido cítrico, sobre todo en la mayoría de las frutas tropicales, el málico en la manzana, el tartárico en las uvas, ¿ya? Todos estos ácidos deben ser de conocimiento de ustedes para poder reportar en función de los alimentos. Por ejemplo, la acidez de la carne se reporta como ácido sulfúrico o también se puede reportar como ácido láctico. ¿Ya? El asunto es de que de ley en los resultados deben ustedes poner porcentaje expresado en ácido láctico. Si que no quiero poner la palabra expresado, se le pone como subíndice para saber en qué estamos expresando. Y miren, la acidez es uno de los parámetros que me mide un conjunto de elementos, porque no es que el limón tenga solo ácido cítrico, no es que la manzana tenga solamente ácido málico, es un conjunto de ácidos, pero ellos son los que predominan, es decir, se encuentran en mayor cantidad. Ya, por ejemplo, aquí dicen, ¿no? Los productos pesqueros, las aves, los productos cárnicos son de acidez muy baja y el ácido predominante es el láctico, ¿no? Y no los diotricarboxílicos, que son los característicos de los tejidos vegetales. Entonces, ahí la forma de cómo reportamos. Independientemente, vuelvo y repito, con que ustedes indiquen cómo lo están reportando, es válido. Aquí les dejo una lista de ácidos que también ya les presenté en el semestre anterior en química analítica para que tengan ustedes que sepan, ¿no? Sobre todo cuáles son los pesos equivalentes de cada uno de ellos. Por ejemplo, el ácido cítrico, el peso molecular es de 60 y su peso equivalente es de 60 porque tiene un solo hidrógeno, ¿no? Que se desprende. En el ácido, perdón, creo que dije cítrico, en el ácido acético. En el ácido cítrico, el peso molecular es de 192 gramos sobre mol, pero tiene 3 hidrógenos y por lo tanto su peso equivalente es de 64. El cítrico y el láctico son los que más abundan, se podría decir, o los que más se utilizan. Por lo tanto, esos pesos equivalentes es bueno de que lo tengan ustedes en memoria. Sobre todo el láctico cuando trabajen con la asignatura de lácteos y en frutas, por lo general el cítrico, ¿no? Y en los vinos, el tartárico.
cuyo peso equivalente es el 75. Cuando hablamos de los aceites, el aceite predominante es el ácido oleico, en donde su peso molecular es de 282 gramos mol y su peso equivalente de cuánto será, Ahí se me perdieron el papelito. ¿De cuánto será, señorita Tierra? Del ácido oleico, ¿cuál sería su peso equivalente? Señorita Tierra, Adriana, Michelle. 141. Ya, ¿por qué? A ver. Me pregunta sobre el peso equivalente, doctora. ¿Perdón? ¿Por qué? Está bien 141, pero ¿por qué? Por el número de, o sea, se le divide por... Ah, y no está bien, por cierto. Es que me está dando esto un valor y debe decirme el por qué, porque si no, ¿de dónde sacó? ¿Qué dice usted, señorita Tierra? A ver, repito para que las personas... Es por el número de hidrógenos que hay. ¿Y O cuántos sea, se le hidrógenos divide por hay? el... ¿Mande? ¿Cuántos Dos. hidrógenos hay? Dos. ¿En dónde están dos? ¿En dónde están los dos? Señorita Tierra. Como me tiene apagada la cámara, no sé si que me está atendiendo o no me está atendiendo. A ver, usted me podría decir algunas cosas. Por ejemplo, me puede decir, yo dije 141 porque lo vi en el internet, que el peso equivalente del ácido oleico es 141. Entonces ahí yo tendría que decir, déjeme consultar a mí para ver si estoy equivocada. La otra, obviamente, si estamos hablando de un ácido, tenemos que dividir para los hidrógenos. Usted me está dividiendo para 2 hidrógenos y yo le pregunto por qué. Y se queda calladita. Cuando, por más equivocada que esté yo en la gráfica, en donde estoy indicando que es el ácido oleico, obviamente yo tengo cuántos hidrógenos para poder dividir el peso molecular, señorita Tierra. En el gráfico tenemos 1, 2, pero el 3 ¿En dónde sería. están los dos? O sea, tenemos un OH, a ver, un HO y el oxígeno. Oxígeno mismo, dice usted, señorita Tierra. Se supone que es un ácido dividido para él los hidrógenos. Y usted me dice, tengo Sí, dos. me equivoqué. Y tengo aquí un oxígeno. Tengo oxígeno muy distinto al hidrógeno. En tales casos me podría decir, tengo ahí 4 hidrógenos. Pero, Me equivoqué, obviamente, doctor. Es para el oxígeno. No es para el número de oxígenos. Los ácidos se dividen para el número de hidrógenos que reaccionan. En este caso, este ácido oleico, este CH3, corresponde a la cadena carbonada. Y en cada uno de estos vértices, acuérdense que hay 2 hidrógenos. Es al hidrógeno que reacciona. El único hidrógeno que reacciona aquí y se desprende es este que estoy señalando, que está al lado del oxígeno, que es del grupo hidroxilo. Ya, el grupo es hidroxilo, pero este grupo funcional ROOH pertenece a ácidos y por lo tanto este es un hidrógeno ácido. Este es el que sale. Entonces sería 282 dividido para 1, siendo 282 mismo.
En el caso de la molécula que está acá, debo ver cuáles son los hidrógenos que corresponden al grupo de los ácidos carboxílicos, RCOOH. En este caso tengo uno aquí está el carbono, tengo los oxígenos y tengo el grupo hidroxilo. Acá tengo otro y acá tengo otro. Este OH es grupo que me da el carácter básico, o en química orgánica, el que me da el grupo funcional de los alcoholes. Por lo tanto, aquí tengo 3 hidrógenos que pertenecen a los ácidos. Este de aquí, el de acá y el que está en el otro extremo. Entonces, en esta molécula sería el peso molecular dividido para 3. Como se puede trabajar con algunos compuestos orgánicos, obviamente tengo que saber de dónde saco yo el peso equivalente. Y para poder sacar el peso equivalente, necesito ver que pertenezca al grupo de los ácidos carboxílicos. El grupo funcional de los ácidos carboxílicos es el COOH. Ustedes ya pasaron orgánica, ¿verdad? Ya, el semestre anterior no les pude explicar esto porque obviamente recién estaban cogiendo orgánica. Ahora, ¿qué más es lo que me dice de la acidez en esta asignatura? Primero, que la acidez se clasifican con diferentes nombres en función de algunos aspectos, como por ejemplo, desde el punto de vista de las características de la acidez, de qué tipo de acidez encontramos, tenemos 3. La acidez fija, la acidez volátil y la acidez total. La acidez total no es otra cosa que la suma de la acidez fija y de la acidez volátil. ¿Cuál es la que nosotros hemos realizado hasta aquí? Y la que incluso van a realizar ustedes con sus muestras es la acidez total. ¿En qué se diferencian cada una de estos términos de acidez, ya? La acidez fija es la acidez propia del alimento o la acidez que debe tener el mismo, ¿no? Se le llama también acidez positiva. Por ejemplo, en los vinos, la acidez fija es el ácido tartárico. Sin embargo, el vino, por lo que proviene incluso de fermentaciones, puede tener otros ácidos. Incluso tiene ácido acético cuando se hace el vino, pero ese ácido acético prácticamente pertenecen a la parte de la acidez volátil. El vino también tiene, por ejemplo, CO2 y tiene SO2 y que también pertenecen a la acidez volátil. ¿En qué diferenciamos analíticamente estos 3 tipos de acidez? En primer lugar, la acidez total es la que tomo directamente, mejor dicho, la que determino directamente en el alimento. Cojo mi alimento, le disuelvo, ya no voy a hablar de la preparación, acordémonos que si es sólido tendría que triturar, tendría que mezclarle con el agua, agitarle por un determinado tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, en dependencia de lo que me señale el protocolo, y luego filtrar. Y una vez que está filtrado, obviamente cojo la alícuota y hago la determinación como ya lo sabemos. Esa sería la acidez total. La acidez fija, una de las formas tradicionales de hacer la acidez fija es tomar una muestra de la alícuota que ya estaba preparada y someterle a calentamiento en una estufa, ¿no? En una plancha, ¿no? Calentadora o en el mechero o una cocina eléctrica, que es la que tenemos nosotros en el laboratorio. Se coge una alícuota, se le evapora, ese sería el término correcto, se le evapora hasta disminuir su volumen inicial las 2/3 partes. Es decir, que me queda solamente 1/3 parte.
Una vez que se ha disminuido el volumen, le adiciono más agua destilada, nuevamente hasta el volumen original, y nuevamente evaporo hasta reducir las 2/3 partes. Repito 3 veces en definitiva, y una vez que ya está las 3 veces, aforo nuevamente al volumen original, una vez que la muestra esté fría, y titulo. Pero ¿qué es lo que estoy titulando ahí? Estoy titulando los sólidos que me quedaron, porque los ácidos que tienen puntos de ebullición menor al punto del agua, obviamente se evaporaron. Entonces, lo que yo determino es la acidez fija. Si yo quiero determinar acidez volátil, tengo que de ley hacer la acidez total, hacer la acidez fija y por cálculo obtener la acidez volátil. Pongo un ejemplo. Si yo cojo, y si yo tengo, por ejemplo, el ácido acético, hablemos, ¿ya? Perdón, un vinagre. Si yo tengo un vinagre, cojo, por decirle algo, 30 mililitros. Cojo 30 mililitros, le pongo en mi vaso, ya, le pongo en el vaso, si no lo puedo hacer directamente en el Erlenmeyer, aunque muchos procedimientos me dicen que lo haga en una cápsula de porcelana, por lo que resiste esto más el calor. Entonces, esos 30 mililitros que están en una cápsula, le pongo en la plancha y evaporo hasta que me quede 10 ml. Luego completo con agua destilada otra vez a los 30 mililitros. Evaporo nuevamente hasta los 10 ml. Otra vez le pongo hasta los 30 mililitros con agua destilada. Otra vez evaporo hasta que me quede 10 ml. Finalmente dejo que se enfríe y luego completo a 30 ml. Las dos anteriores, la completación a 30 ml es aproximada porque la muestra está caliente. Entonces yo lo voy a ver en la marca 30 ml, pero realmente no es así. O cojo una probeta 20 mililitros, pero tampoco es que sepa que exactamente disminuía los 10 ml, ¿verdad? O sea, es solamente un aproximado. Pero la tercera vez que tengo que volver a forar, ese sí tiene que estar la muestra fría para que vaya a los 30 ml justo, a los 30 ml justo del ejemplo que estoy poniendo. Entonces ahí se determina, como ya lo sabemos, ponemos las 3 gotitas de fenolftaleína, ponemos en la bureta el hidróxido de sodio de concentración conocida, titulo hasta cuándo la fenolftaleína que estaba título hasta cuando la muestra que se encontraba incolora me pasa a un color lila o rosado. ¿Sí? Hasta ahí título. Ya. ¿Está claro esta parte? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo ahí que tengo una pregunta. Dígame. Ahí en la acidez volátil dice que también se puede evaporar a temperatura ambiente, o sea, ya no necesitaríamos el mechero o lo que dijo anteriormente, o Ya. sí es necesario. A ver, déjeme ver qué me dice aquí. Dice la acidez volátil. Los ácidos volátiles son ácidos orgánicos de pequeño peso molecular y bajo punto de evaporación. Esto es, se puede evaporar a temperatura ambiente, por lo tanto se perdería en un proceso de destilación. En el vino existe, dice, el concepto de acidez volátil para definir el contenido de ácido acético, ácido fórmico, ácido propiónico y ácido butírico. No se incluye, dice, el ácido láctico, ni el succínico, ni el carbónico, ni el sulfúrico, a pesar de que estos ácidos o estos compuestos prácticamente son volátiles. A ver, aquí no me dice que la acidez volátil lo hago el procedimiento a temperatura ambiente. Aquí lo que me dice es que existen ácidos que se evaporan a temperatura ambiente. Ya, si yo dejo destapado, por ejemplo, hablemos del mismo que me dice aquí, hablemos del mismo ácido acético, ¿ya? O cualquier otro ácido de peso molecular bajo. ¿Qué es el ácido acético? El que es el más, o el ácido acético, ¿ya? Yo dejo destapado y obviamente se me va a evaporar.
Sí se me va a evaporar parte o completamente, en dependencia del compuesto y en dependencia de su punto de ebullición. Pero el procedimiento, que es lo que yo les estoy dando, no quiere decir que deje o que lo hago a temperatura ambiente. Imposible que a temperatura ambiente se me evapore el agua. Y además de lo que yo evaporo acá, los ácidos volátiles, para determinar la acidez fija, además de lo que evaporo los ácidos volátiles, evaporo agua. Por eso es que completo con agua. En otras palabras, el procedimiento, uno de los procedimientos es evaporar el volumen de la muestra, las 2/3 partes. No a temperatura ambiente. Eso que quiero que quede bien claro. Que aquí lo que me dice es de que hay compuestos orgánicos o ácidos orgánicos de pequeño peso molecular y bajo punto de evaporación, que estos se pueden, se pueden evaporar a temperatura ambiente. Pero no es el procedimiento analítico. ¿Estamos claros, señorita? Ya, entonces, eso no. Ahora, ¿por qué dije es uno de los métodos? Porque hay otro método, sobre todo para los vinos, hay un protocolo, más bien dicho, técnicamente, para los vinos, en que para determinar directamente la acidez volátil, se lo hace mediante una destilación. Entonces, las primeras fracciones que cojo de la destilación, obviamente estoy cogiendo los ácidos volátiles. Entonces, ahí titulo directamente. Incluso dentro de los videos que les envío de la acidez, está la determinación de la acidez volátil de los vinos. Ese es el procedimiento. Se hace por una destilación y las fracciones que salen, porque como es volátil, lo primerito que va a salir son esos ácidos, ¿verdad? Pero esos ácidos no los estoy mandando al ambiente, le estoy recogiendo en un material para posteriormente titularlos. En el caso de que yo no quiera hacer el procedimiento ese, lo que yo hago es la determinación de la acidez fija y por cálculo determino la acidez volátil. ¿Sí? Que es mucho más rápido. En definitiva, es mucho más rápido que armar el equipo de destilación, si no lo tengo armado, de colocar la muestra, de coger y luego de titular. En este caso, se hace ese procedimiento, pero les menciono por lo menos dos. Procedimiento de análisis. Otra forma de clasificar la acidez en los alimentos desde el punto de vista de su origen a nivel industrial. Industrialmente se considera que hay una acidez natural y una acidez desarrollada. La acidez natural se debe a la composición natural del alimento o de la sustancia, es decir, que ya está ahí la acidez, como por ejemplo de los limones, de las frutas, que tenemos ácido cítrico, ¿verdad? Esa sería la acidez natural de estos limones. Sin embargo, hay la acidez desarrollada que se debe a que se adiciona o que las propias bacterias que tiene el alimento va desarrollando esta acidez, va haciendo que se aumente la acidez. Debido a tratamientos térmicos, debido a tratamientos enzimáticos o debido a la presencia de microorganismos, como por ejemplo la leche no tiene acidez natural, realmente no tiene la acidez natural, lo que tiene es la lactosa. La lactosa es un azúcar. Y ese azúcar en presencia de los microorganismos obviamente se va transformando en ácido láctico. Y es por eso que la leche tiene una acidez desarrollada. Además de eso, también se adiciona intencionalmente ciertas enzimas o ciertos microorganismos para conseguir otro producto, como por ejemplo el yogur. El yogur prácticamente tiene una acidez mucho mayor, muchísimo mayor que la acidez
de la leche, incluso la acidez desarrollada de la leche, porque ponemos nuestros fermentos para que justamente se desarrolle esta acidez. Es por eso que se le clasifica desde el punto de vista industrial en acidez natural y acidez desarrollada. Doctora. ¿Alguna pregunta? Disculpe, es que la compañera Vera. No sé está si en la mi sala de volumen espera. está muy bajo o el volumen de ustedes. Además que me hacen bulla unos perritos que ladran afuera. Repítame, por favor. Que la compañera Vera está en la sala de espera y dice que por favor le deje ingresar. Ah, ya, gracias. Sala de espera. No tengo a ninguna persona en la sala de espera. Dígale que le intente, porque por más que estoy presentando, cuando ingresan, se me aparece en la pantalla y también ustedes lo pueden ver que aparece ahí que dice en sala de espera. Ahorita estoy y no tengo ninguna persona en sala de espera. ¿Ya? Ya le digo, doctor. Yo pensé que me iba a hacer una pregunta. Listo. ¿Cuál es la importancia de la determinación de la acidez? Aquí nos dan algunos parámetros de la importancia, ¿no? Una de ellas es de que nos permite controlar tanto las materias primas como durante el proceso o productos finales, la calidad del alimento, ¿no? Como un requisito dentro de los procesos de fabricación. Por eso es que en algunos alimentos no está como requisitos, ¿no? En las normas de control de calidad en alimentos tiene una enorme cantidad de productos que me mencionan dentro de su normativa los requisitos de la acidez. Por ejemplo, dice, ¿no? La determinación de la acidez volátil es útil en la determinación de la descomposición y en especial en productos enlatados del pescado. La acidez va incrementándose, porque si me incrementa la acidez volátil, me incrementa también la acidez total. La acidez se va incrementando cuando comienza a haber una descomposición en los alimentos. Aquí me pone un ejemplo especial en los enlatados de pescado. Aquí, por ejemplo, la importancia de las personas que van a hacer con el pescado, ¿cuál va a ser el parámetro que me va a medir esa descomposición? La acidez, ¿verdad? Así que están aquí las personas. Ahí lo que voy a tener que hacer son determinaciones de acidez más que determinaciones, por ejemplo, de proteína. La proteína no se me va a descomponer en el momento que dejo pasar tiempos con la lata, destapada ya la lata, ¿no? Obviamente estamos haciendo aquí un control, vuelvo y repito, desde el punto de vista físico-químico. Porque también cuando se deja en el mismo recipiente, por ejemplo, los atunes y todas esas cosas, existen otro tipo de reacciones y más tiene que ver con el crecimiento de ciertos microorganismos. Desde el punto de vista físico-químico, lo que tendría yo que hacer ahí es la acidez. En los rones también es un criterio de control de calidad para poder saber si que el ron está muy bien añejado, ¿no? Es una de las determinaciones que se hacen incluso durante el añejamiento en los barriles de roble. Evita, dice, en dependencia de la cantidad de la acidez, evita que existan sedimentos durante el proceso de embotellado. Muchas veces en algunos tipos de rones, ustedes dicen, voy a mirar si que el ron es de buena calidad y le ponen boca abajo, ¿verdad? Y dicen que miran si hay o no hay unos pequeños sedimentos. Esos sedimentos es justamente cuando no ha habido un buen control de calidad y para ello hacemos con la acidez. Los contenidos de ácidos volátiles en vinos constituyen un buen índice de calidad, aunque las levaduras forman algunos ácidos como el ácido acético durante la fermentación alcohólica. Es por eso que en estos ejemplos que estamos viendo,
me produce, es importante realizar la acidez, ¿no? También está relacionado con los procesos degradativos, ya se ha mencionado anteriormente. Por ejemplo, dice, una elevada acidez de la esperada puede ser un indicativo de una posible contaminación microbiológica, aunque algunos microorganismos producen ácidos como resultados de sus procesos metabólicos. Van creciendo muchos microorganismos, me van produciendo ácidos, la acidez total del alimento se incrementa, es un indicativo de controlar la contaminación microbiana, ¿no? O sea, a través de eso puedo determinar que los microorganismos van creciendo. El deterioro de algunos granos y productos de la molienda va acompañado también de un incremento de acidez. Los aceites y las grasas comestibles, en el parámetro sobre todo que se conoce como índice de acidez, y obviamente no es otra cosa que la aplicación del mismo método, dice que está asociado con procesos hidrolíticos que liberan ácidos grasos de los triglicéridos, ¿no? Aquí yo les he puesto que es un proceso hidrolítico, no es otra cosa que la hidrólisis de los triglicéridos que contiene una grasa o un aceite, ¿no? Entonces se van rompiendo las cadenas en definitiva y van formando estos ácidos grasos de peso moleculares pequeños, a los que se conocen como procesos de hidrólisis. Entonces es una manera de controlar a través de la acidez. Listo, como ustedes pueden ver, obviamente la determinación de la acidez es muy importante en la parte de lo que son alimentos, ¿sí? Es muy importante realizar este parámetro. Y también es muy sencillo realizarlo, ¿verdad? Por eso es que yo insisto siempre en la acidez, la acidez, la acidez, la acidez. Y es por eso que también en este curso estoy con la idea de que en la casa vayan repasando la acidez. De ley es una de las determinaciones que ustedes lo van a hacer. Si ya el próximo semestre entramos a presencialidad, cuando parece que el próximo tienen ya industrias lácteas, obviamente ahí ustedes lo primerito que dicen es vayan a determinar acidez. ¿Sí? Entonces, no me harán quedar mal, por favor. No dirán, la doctora no nos enseñó. Nunca hicimos, solo videos. Ya, en verdad, solo los videos porque no podemos hacer más. Aunque ahorita ya van, y no me van a hacer con jeringas de repente, ¿no? Si están en el laboratorio van a tener que usar, ¿qué? Una probeta. Aunque también, no la probeta porque la bureta digital que tenemos, se usa más bien para hacer nitrógeno. Las buretas, ¿ya? Las buretas. Sin embargo, no es descabellado que algún rato ustedes tengan que hacerlo con una jeringa, ¿no? Les da un valor muy, pero muy, muy aproximado. Sobre todo si lo hago con cuidado. Listo. Cálculos, ya lo saben. Formas de cálculo, preparación de muestras es donde más aplicamos aquí. ¿Sí? Los ejercicios grandes que ustedes me solían decir, aquí ya les van a ir explicando con cómo se hace el procedimiento de la preparación de la muestra y al final le dice, y se tituló con hidróxido de sodio de 23 ml, etcétera, etcétera. Pero les tiene que explicar y ahora es cuando ustedes tienen que poner mucha más atención de cómo preparo la muestra para poder hacer estas determinaciones. ¿Ya? Así que los ejercicios es muy importante para que ustedes sepan incluso cómo preparar la muestra, chicos. El otro parámetro que también ya lo hemos estudiado, el otro parámetro que hemos estudiado estaba ya en la lámina de acá, que es el pH. ¿Sí? ¿Qué es el pH? Bien, preguntaremos. ¿Quién me dice qué es el pH? Si alguien me dice antes de encontrar a la víctima, ya encontré a las víctimas. A ver, Alan Gómez quiere hablar ahorita. Ya le doy la palabra al señor Gómez Alan. Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución.
Es una medida. La palabra lo dijo correcto, ¿no? La palabra lo dijo muy correcto. Es una medida. ¿Ya? ¿Pero qué es? Es bien clarita la pregunta, señor Gómez. ¿Qué es? O sea, sirve para establecer el nivel de la acidez. No, perdón, alguien más me está hablando. Dígame. Te digo que Sí. no es el pH una dimensión de una acidez o de una alcalinidad de una solución acuosa. Es lo que dije hace un ratito. Dijo bien que es una medida de la acidez o de la alcalinidad. Es una medida. Pero ¿qué es el pH realmente? Ya hemos estudiado eso. ¿Qué es el pH? Es el que está relacionado con el comparativo de los iones hidrogenados. Doctora, no es el potencial de hidrógeno. Ya. Las dos personas, no sé quién me habló antes de Tatiana. Yo. No puede ser yo porque fue voz de varón. Yo, doctora Santillán. Eso, dígame, porque como no me tienen prendidas las cámaras o como tengo yo en pantalla pequeña, no les veo quién me habla, ¿ya? A ver, obviamente es una medida de acidez o alcalinidad, pero cuando estamos preguntando qué es el pH, no es otra cosa que la determinación de la concentración de los iones hidrógenos. Habíamos hablado de eso, ¿verdad? La concentración de los iones hidrógenos es lo que yo determino cuando estoy haciendo pH. Como la concentración de los iones hidrógenos es muy pequeño, se le determina con su logaritmo. Por eso es el pH es igual al logaritmo o al logaritmo de la concentración de iones hidrógenos, ¿no? Déjenme escribir que me estoy olvidando. Logaritmo negativo. pH es igual a menos log, sí, por estar escribiendo, a menos log de la concentración de iones hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que me mide? Me mide la acidez o la alcalinidad de una muestra. ¿Cuál es el fundamento del método? ¿Quién me estaba levantando ahí la mano anteriormente? ¿Cuál es el fundamento del método? A ver. Sebastián. O sea, y registra la acidez. A ver, ya pasamos esa partecita. ¿Cuál es el fundamento del método para la determinación del pH? A ver, el fundamento del método. Sería el registro de la actividad de los iones de hidrógeno. No, a ver, Isabel. Ya, el método para determinar el pH de una muestra es se coloca la muestra que se va a determinar en un vaso de precipitación. De ahí, no le digo cuál es el procedimiento. Ven que la terminología analítica no se acuerdan tampoco. No les estoy pidiendo cuál es el procedimiento, el fundamento del método. ¿En qué tipo de técnicas cae el pH? Potenciometría. Ya, es un método potenciométrico que está dentro de las técnicas electroanalíticas, ¿verdad? Ya, entonces, si yo estoy hablando del método, del fundamento del método, estoy hablando del fundamento del método potenciométrico, obviamente, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento de la potenciometría? En otras palabras, no quise poner yo aquí, indíqueme el fundamento de la potenciometría, porque si estamos hablando de pH, obviamente, el que se acuerda, dice, son técnicas electroanalíticas y son métodos potenciométricos que se basan o se fundamentan ¿en qué? En la diferencia de potencia. Eso tan facilito, ¿verdad? ¿Quién me habló? Erika Muñoz.
Señorita Muñoz, y tuvieron el tiempo, ¿verdad? Muñoz, ¿dónde está señorita Muñoz? Erika. Ya. Y usted mismo, para que complete el positivo, señorita Muñoz, ahora sí, ¿cuál es su técnica de medición? Es decir, su procedimiento. Ya, bueno, nosotros podríamos hacerle por las valoraciones potenciométricas. No. Verán que no estoy hablando de valoraciones potenciométricas. Es ¿cuál es la técnica de medición del pH? Ya pasamos la acidez, ya lo dejamos hace un ratito. No, potenciometría. ¿Cuál es la técnica de la medición? Lady, ya pasó el tiempo. Hay dos, Lady, le vi a una persona que me levantó la mano, no. Doctora, tal vez puede ser los métodos usando el método del papel indicador y el No. Aquí verán que seguimos nosotros hablando de métodos cuantitativos. Ya, el papel indicador es un método cualitativo o semi-cuantitativo. Cualitativo cuando tenemos, incluso en propaganda salían en la televisión que teníamos esas tiritas y le ponía en el jabón y se hacía la tirita morada y decía que es básico. Si la tirita se hacía amarilla, es ácido o viceversa, ya como esté confeccionada la tirita de papel. Eso es cualitativo. Semi-cuantitativo es de esas tiritas que tienen 4 colores y obviamente me indica rangos. Dice, está entre 6 y 6,5, porque las tiritas con la más precisión que hay es de 0,5. Entonces, eso es semi-cuantitativo. Estamos hablando, hasta que no les diga yo otra cosa, de métodos cuantitativos. El pHímetro, ¿no es? Obvio, es el pHímetro, pero yo les, ese es el pHímetro, es el equipo que utilizo, pero yo les estoy preguntando que cómo es el procedimiento de cómo es su técnica de medición. ¿Por qué pongo técnica de medición? Porque lo voy a hacer en forma general y por eso le pongo entre paréntesis procedimiento. Ya, obviamente utilizo el pHímetro, pero ¿cómo es el procedimiento? Ufa, como que solo... No me acuerdo, Antonio, pero es como mediante un Yo le buffer. estaba diciendo, ingeniero. ¿Qué me estaba diciendo? Que ponemos la muestra en el vaso de precipitación. Es recomendable hacerla en el vaso de precipitación. De ahí, con el pHímetro, sacamos el... Ahí se me fue el nombre sacamos la tapa del... Electrodo. Perdón, del electrodo. Limpiamos la punta del electrodo, ponemos del buffer dependiendo del pH que vamos a medir. Introducimos en la muestra y sacamos, y sacudimos y volvemos a sacar. Y ahí ya nos mide el pH y en la pantalla del pHímetro. A lo que ya sacamos, limpiamos la punta y volvemos a guardar el electrodo. Miren, ahí está, y por eso digo, hay cosas que por más que vean videos son tan sencillas de acordarnos, que no es otra cosa. Si yo estoy hablando incluso aquí cuando les puse de la técnica de medición, no es otra cosa de que se toma el electrodo, no les estoy preguntando qué tipo de electrodo, porque ahí ya tuviera que decir el del método exclusivo. Se toma el electrodo, una vez obviamente limpio, como lo menciona la señorita, el electrodo limpio se introduce en la solución de la muestra, sin sacudir, se le saca y nuevamente sin agitar, perdón, se saca, se limpia el electrodo, se agita afuera y se vuelve a colocar. Se hace por 3 veces. Sin embargo, con que ustedes me dijeran, ya esto sería protocolo cuando estén haciendo ustedes ahí mismo en el laboratorio, ¿no? Con decir de que la muestra que se encuentra en solución, se le coloca el electrodo, se espera que se estabilice el equipo y se lee la lectura que me dice en el equipo. Se toma la temperatura para hacer una corrección, o si el equipo tiene
la sonda para corregir el pH, se introducen las dos sondas o muchas veces tienen en el mismo electrodo. Ay, guaguas, es tan fácil recordar cuando se estudia estudiante. ¿Cuál es la importancia de realizar la determinación de pHs en los alimentos? Obviamente, como bien lo mencionaron ustedes, tiene una relación con la acidez y la alcalinidad, o la acidez y la basicidad es la palabra correcta, basicidad, no alcalinidades. La basicidad de una muestra obviamente tiene mucha relación con la acidez. Es decir, que con el pH también me mide procesos degradativos en los alimentos. Obviamente el pH es también uno de los parámetros de requisitos que tienen las normativas en los diferentes alimentos, ¿no? Hay algunos usos que también se presentan dentro de la utilización, ¿no? Por ejemplo, dicen la utilización y control de microorganismos y enzimas, es decir, me van a variar el pH de mis muestras o de mis soluciones en función, obviamente, de la presencia de enzimas o de microorganismos. En la clarificación y estabilidad de los jugos de frutas y vegetales y de los productos fermentados de frutas y cereales. Para que un jugo obviamente sea estable, el pH de este jugo debe estar en un rango. Está más o menos entre 3.5 y 4.5 de pH. Entonces es importante ir tomando la medición del pH para mantener ese rango. Mire que aquí no me habla de la acidez, ¿no? Me habla del pH. Que me da un indicativo que las muestras son ácidas, sí. Que a través de cálculos, sobre todo cuando yo estoy teniendo ácidos fuertes, lo puedo calcular, le puedo calcular tanto la acidez como el pH, acuérdense que hay esos cálculos, pero cuando ya estamos hablando de determinaciones, es un parámetro completamente distinto a la acidez. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un requisito. Me dice que el pH debe estar entre 6 y 7. La acidez debe estar entre, yo que sé, debe ser máximo 20. Son dos parámetros de requisitos distintos que se encuentran en los alimentos, por lo tanto, son dos parámetros que se hacen por separado. En la producción de la mermelada, jaleas, la determinación del pH influye en la textura que estos tienen, ¿no? Por lo tanto, dice que la concentración del ion hidrógeno entre la relación de la pectina y del azúcar y del ácido es importante, ¿no? Por eso es que se mide el pH. El color y la retención del flavor, aroma y sabor, flavor es aroma y sabor de productos y de frutas. Habíamos hablado algún rato de que muchos de los colorantes naturales tienen un color específico en función de su pH. Por ejemplo, el rojo carmín, tenemos nosotros que a pHs ácidos, ese colorante natural tiende a colores anaranjados, amarillos, anaranjados. Y a pHs básicos tiende a colores rojos, fucsias. Entonces, es muy importante el pH, ¿no? En la coloración de frutas con colorantes artificiales como la eritrocina, cambia de amarillos a rojos en función de su pH, etc. El ejemplo que les puse anteriormente. Uno de los factores que afectan al crecimiento bacteriano en una muestra de alimentos es el tiempo, la temperatura, los nutrientes, el agua y el pH. pHs bajos, es decir, pHs en condiciones ácidas, se detiene el desarrollo de las bacterias. Es por eso que en los jugos mantienen un valor de pH ácido, ¿verdad? O sea, hay rangos ácidos. Dice, en ocasiones se añaden ácido láctico a los alimentos para aumentar la conservación. El alimento está ácido, el pH es bajo y por lo tanto se mantiene más tiempo el alimento. Con pHs neutros, la mayoría de las bacterias crecen y crecen muy bien. Entonces, el control del pH me indica el poco o el crecimiento rápido de las bacterias.
Ahora, pese a que ya hemos visto en la clase anterior y que corresponde a la unidad 1, aquí nos señala también algunas recomendaciones para determinar tanto la acidez como el pH en muestras de alimentos. Y tenemos que para productos líquidos, ¿no? Para productos como los jarabes, los jugos, los vinos y las bebidas claras, ¿sí? Cuyo interferente no sea el color, que contienen cantidades apreciables de dióxido de carbono, se debe mezclar cuidadosamente la muestra, homogenizarle y ajustar la temperatura entre 20 y 0,5 grados y determinar su pH directamente. A ver, aquí estoy confundido, déjenme ver. A ver, productos que contienen dióxidos que no... aquí me salté la palabrita no. Jarabes, jugos, vinos y bebidas claras que no contienen cantidades apreciables de CO2. Es decir, que el CO2 es bajo, lo que tenemos es que agitar la muestra para homogenizarle. El pH debe estar a una temperatura entre 20 más menos 0,5 grados y se determina directamente su acidez. Pero para productos que contienen dióxido de carbono disuelto en grandes concentraciones, se debe homogenizar la muestra, eliminar el gas y ajustar la temperatura antes de su determinación. ¿Sí? Aquí ya habíamos mencionado y de preparación de la muestra que los que tienen gas debemos eliminar. Productos líquidos o productos con un color, dice, o productos con color apreciable, se debe mezclar perfectamente, es decir, homogenizar. Se debe filtrar a través de algodón o a través de absorbentes de papel, obviamente de papel que me permita una filtración rápida para medir directamente el color. Cuando quiero hacer acidez de esa muestra que tiene color, se debe clarificar, ya sea o disminuir el color, ¿no? Diluyendo o se tendría que hacer ya una titulación potenciométrica. Si el color me interfiere y en el momento de hacer una dilución no desaparece, deberíamos de hacer ya una determinación potenciométrica. Miren que aquí les pregunto yo a ustedes, ¿por qué creen que para medir el pH, que no es otra cosa que introducir el electrodo en la muestra, cuando tiene color, ¿por qué me dice que debo tratar de eliminar ese color a través de una filtración? ¿Quién me puede indicar? Porque puede ser un interferente. Obviamente estamos diciendo que es un, a ver, para el pHímetro, para medir el pH no es un interferente. Me da la lectura. Para la acidez sí es un interferente, Tatiana. Yo pregunto justamente, ¿por qué creen ustedes que debería de retirar también para medir el pH? Porque para Porque algunas... A ver, Justin. Bueno, porque para sedimetría nosotros vamos a ver el cambio de color con el indicador y si está oscuro no nos va a permitir Pero ver a ver, el cambio. Justin, eso está en la partecita de abajo donde estoy señalando ahorita, no. Dice que para hacer acidez se debe diluir para evitar la interferencia o hacer por métodos potenciométricos. Pero para medir el pH, dice que debo filtrar a través de un algodón o de un papel de filtración rápida o de algún absorbente, ¿no? Para poder medir el pH. Yo les pregunto para medir el pH, ¿por qué me pide filtrar? No es un interferente porque es un equipo que me mide directamente, ¿no? Pero me recomienda hacer eso. ¿Por qué? Acuérdense que el electrodo, en la punta del electrodo tiene una membrana que permite el intercambio justamente de los iones hidrógenos con la solución de referencia que tiene el electrodo, y obviamente esa membranita es una membrana tipo algodón, tipo celulosa, ya como su nombre lo dice, ¿no? Es una membrana. Si muestras que son muy coloreadas, pongo el electrodo directamente,
se pinta o se queda adherido a la membrana del electrodo y obviamente el electrodo se me va dañando, ya no va a tener la misma facilidad de intercambio y al final tengo que hacer cambio del electrodo. En otras palabras, pinta. Si es color, me va a pintar. Si la muestra tiene color que queda adherida, obviamente en el momento que filtro, ya sea por algodón o algún papel absorbente, ahí se me va a quedar la mayor cantidad de color y no me daña el electrodo. En otras palabras, es para conservar la vida del electrodo, más no porque no me mide el electrodo la cantidad de pH que tiene. Sí, y esto es una de las recomendaciones que no deben ustedes olvidarse. Muestras con demasiado color, pasen primero por un filtro, por papel o pasen por algodón. El exceso de color que no está muy fijada en la muestra se me va a quedar ahí y ya no daño el electrodo. Ya. Les comento, chicos, por más que yo les digo esto, por más que a veces yo estoy pendiente de que no dañen el material de laboratorio, por ahí se me descuidan y hasta yo verles, y ya le doy la palabra, hasta yo verles, ya metieron el electrodo, por ejemplo, en una muestra de jugo de mora. Y se daña. Y muchas veces la Fernandita ha tenido, sobre todo, bueno, ahorita hablé de jugo de mora, a veces hay colorantes mismo, colorantes que no se acuerdan esta partecita y dañan el electrodo y Fernandita ahí sí les pide que devuelvan pHímetros nuevos. Por eso les comento esto, por eso les pido que no se olviden en cualquier momento de su vida que estén haciendo determinaciones, mediciones de pH con un potenciómetro o un pHímetro o cualquier potenciómetro que utilice electrodos, siempre tengan cuidado del color, no como un interferente de la medición, sino como un cuidado al equipo. ¿Alguien me quería hablar? Sí, doctora. ¿Y cuántas veces toca pasarle por el filtro? ¿O toca pasarle por el filtro hasta que se elimine completamente el color? Por lo general se le debe hacer a sí mismo unas 2 o 3 veces, Franklin. Y uno se da cuenta rápidamente si debo pasar otra vez. Porque cuando usted pasa por primera vez en el algodón, o sobre todo el algodón, verá, más que un papel filtro convencional, ve que se queda impregnado completamente el color. Si usted pasa una segunda vez, ya ve que ya no se impregnó o se impregnó levemente. Entonces, obviamente ya no se me va a impregnar ese color tan fuerte dentro de la membrana del electrodo. Ya, a la tercera vez que pase ya ni siquiera se impregna. El asunto es que el color, el exceso, hay muestras, como les digo, colorantes que son colorantes, en sí son colorantes y ¡pac! Le meten el electrodo. Listo, Alegan Gómez también quiere hablar. Doctora, ¿podría ser también por condiciones higiénicas para que el valor del pH no aumente o disminuya o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Si yo le dijera que es interferente el color para la medición del pH con electrodos, es decir, con el pHímetro, ahí sí le dijera, mire, es un interferente. No me mide. Por ponerle un ejemplo, Alan, usted coge la muestra y digamos que es un colorante, ya digamos que es un nuevo colorante que usted está investigando. Hizo una solución y quiere saber el pH. Le mete el pH y le da que tiene 5, por decirle algo. Si usted le filtra ese colorante para quitarle todo ese color que impregna, le sigue midiendo 5. Pero ¿cuál es el problema? Que se impregnó en el electrodo y usted en el momento de lavar, sobre todo hay colorantes que son se fijan fuertemente, ya no se le lavó el electrodo. A medida que va pasando el tiempo, ese electrodo ya se comienza a dañar y ahí sí ya no me toma las medidas. Es más, el equipo, cuando son estos equipos con pHímetros de mesa, con muy buena precisión, le da error. Y le da un número de error, dice error 20, por ponerle un ejemplo. Y usted va y dice error 20, membrana
porque incluso le dice membrana sucia. ¿Ya? Entonces, muchas veces lo que se hace es lavar, recuperar al electrodo. Usted va y dice, a ver, le voy a hacer un lavado suave, no con ácidos concentrados, pero le pone ácidos, soluciones ácidas diluidas. Le deja ahí el electrodo y le quita el color. Le recuperó al electrodo. Pero no todos los colorantes se eliminan de esa manera. Muchas veces, porque usted incluso después de filtrar se da cuenta que de 2 o 3 veces se da cuenta que todavía el color se impregna, lo que se hace es una medición rápida e inmediatamente lavar el electrodo. Ya, hay soluciones de lavado del electrodo. Entonces, lo que se tiene es que tener ese cuidado de no medir el pH en una muestra demasiado coloreada y luego ir y enjuagar con agua destilada y dejarle. Después de secar es aún peor para poder sacar el color. De ahí directamente, en la primera lectura que usted haga, no es que me interfiere y me da medidas erradas. ¿Sí? Ya, doctora, gracias. La primera vez me va a dar una buena medida. El asunto es que cómo confío en el resto de veces. Dígame, Isabel. Hija, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, pero es que no se puede dañar, o sea, si le ponemos una sola vez, o sea, si puede haber este problema del colorante, o ya viene con secuelas, se podría decir, lo del electrodo, o si hay algún tipo de colorante que, o sea, nos olvidemos de filtrarle y de una le dañó al electrodo. No le daña de una, ¿ya? No es que le daña inmediatamente. Realmente se va acumulando el color ahí. Incluso no solamente el color daña a los electrodos. Por ejemplo, también daña cuando el electrodo le pongo en muestras que tiene demasiadas grasas. Sobre todo nosotros que utilizamos alimentos, ¿verdad? Entonces las muestras tienen demasiadas grasas y la grasa, acuerden que cuando enjuagan en el agua no es que caiga fácilmente. Ahí tendría que lavarle previamente con una solución jabonosa, ¿sí? O igualmente ahí se filtran las grasas para medir el pH. ¿Ya? Listo, pasamos del pH. ¿Qué más dice? Preparación de las muestras. Estábamos hablando de la preparación. Para muestras sólidas, obviamente tenemos que licuar o triturar la muestra, ¿no? Una vez que se tritura en una licuadora, en un mortero, dice que se le añade a la muestra de 10 a 20 mililitros de agua destilada recientemente hervida por cada 100 gramos de productos. Es decir, al 10% o al 20%. Que les había mencionado yo anteriormente que soluciones al 10% es lo que más realizan en todos los laboratorios, pero hay que reportar que se hizo solución. Con el objeto de formar una pasta uniforme, se ajusta el pH a 20 grados más menos 0,5 y se determina su pH. Ahora, ¿por qué me recomienda siempre mantener a un pH de 20 grados más menos 5 grados? Porque el pH se reporta a 20 grados. Cuando yo no hago este ajuste de pH, mi muestra tiene, por decir algo, 15 grados centígrados, pero mi electrodo tiene compensador de temperatura, que mi pHímetro tiene compensador de temperatura, que por lo general es un tipo de varilla de lata, de metálico. Entonces, lo que se hace es poner el pH, digamos que me da un pH de 7.2, se pone pH de 7.2, temperatura, el equipo mismo me da la temperatura, dice aquí a 15.3 grados centígrados, pero pongo la temperatura, sin embargo, el valor que me dio la máquina ya está corregido a 20 grados centígrados. Por eso es muy importante siempre examinar mi pHímetro y ver si que tiene compensador de temperatura. Los pHímetros de mesa que se conocen, es decir, los pHímetros de laboratorio, siempre vienen con la sonda de temperatura para realizar la compensación. ¿Sí?
Aquí está lo que les he estado mencionando, reportar el pH con el valor de la solución que se ha hecho. Cuando hay mezclas de compuestos de sólidos y líquidos, ya, esto de aquí igualmente ya les había mencionado, ¿no? Que cuando tenemos, por ejemplo, un durazno en almíbar, lo que tenemos es que medir los pesos de cada una de las porciones, tanto de la parte sólida como de la parte líquida, y se puede tomar el pH por separado, ¿no? O tomar, si me interesa solamente de la parte líquida, solamente de ella, o a la vez hacer mezclas proporcionales. Cuando estamos hablando de muestras que contienen aceite como parte líquida, hay que separar la parte grasa. Mire, aquí mismo me indica lo que les estaba diciendo hace un ratito. Hay que separar la parte grasa, separando a través de un embudo de separación, ¿no? La capa grasa se descarta y también se mide la temperatura, o se ajusta la temperatura a 20 grados centígrados. ¿Qué más les puedo mencionar que no sea que ya se mencionó, que puedan leer ustedes? Listo. Ya, videos, observar los videos que están dentro del aula virtual, ¿no? Los videos están abiertos, por favor, siempre revisar los videos en función de los temas que estamos hablando. Tenemos el otro parámetro, es el índice de refracción. El índice de refracción. Acuérdense que el índice de refracción no es otra cosa que la desviación del haz de luz que incide sobre una muestra, ¿no? Ahí te habíamos mencionado en el semestre anterior de que si ponemos objetos en un recipiente parece que como que estos se doblaran, y no es otra cosa que la refracción de la radiación, que es lo que nosotros vemos. Eso como fundamento, ¿no? Es la refracción de la radiación. Oigan, qué perritos, no sé dónde me ladran tantos perros. ¿Cuál es la importancia de la medición del índice de refracción en los análisis de alimento? Primero, es una forma de identificar y de caracterizar los aceites. Es un parámetro que se mide frecuentemente en los aceites y en las grasas. Se puede detectar la pureza del aceite dentro de los alimentos. Cada tipo de aceite tiene un valor de refracción, de índice de refracción específico, en un rango, ¿no? En un rango. Cuando sale de esos rangos, me da la idea de que ha sido mezclado con otros aceites. Por eso sigue siendo uno de los parámetros que van a encontrar dentro de las normativas de calidad de los aceites. En la medición de los jugos azucarados también medimos nosotros el índice de refracción o grados Brix que conocen. Dentro de este tipo de análisis también están las determinaciones del contenido de alcohol de licores, ¿no? Los refractómetros que más se utilizan son los refractómetros manuales, lo que les había mencionado, les dibujé creo a ustedes, y no es otra cosa que un prisma y un ocular con una escala que se encuentra y se mira internamente. La muestra se le coloca en el prisma 2 o 3 gotitas, se tapa y se mide, ¿no? Es uno de los parámetros que se miden muy frecuentemente en los vinos y también en las materias primas, en las uvas. Se coge las uvas, se aplasta y se saca unas 2 o 3 gotitas para poder saber si que estas ya están óptimas para ser cosechadas. Ya, ahí también hay un valor específico que deben llegar para medir la consistencia de los sólidos solubles dentro de las mermeladas, ¿no?
Es decir, la refractometría, o en este caso los grados Briggs, me puede determinar directamente la concentración de azúcar en una muestra siempre y cuando este sea el componente mayoritario. En muestras como los vinos y sus materias primas son ya métodos estandarizados para poderlos utilizar, ¿no? Estos tipos de refractómetros, además de medir la cantidad de azúcar, también hay para medir la cantidad de sal, ¿no? Se puede también medir por método refractométrico. Estos son refractómetros digitales, en donde las gotitas se le ponen en este prisma, en el prisma que está aquí, y me da directamente la lectura, ¿no? Sin embargo, cuando las muestras son demasiado coloreadas, no se puede medir, o el equipo no, aquí sí es una interferencia del equipo, no me da una lectura, simplemente no me da lectura. Estas son las escalas que nosotros vemos en el refractómetro por el ocular. Se ve aquí, dice que está a 20, o sea, la escala ya me mide a 20 grados centígrados. O el equipo está calibrado, mejor dicho, a 20 grados centígrados, y acá me da en porcentaje. Por lo general se divisa dos zonas, una zona azul y una zona blanca, en el valor del analito que estamos encontrando, ¿no? Tal como ustedes ven aquí en la figura. Por ejemplo, aquí me indica que tiene 15, 16 grados Brix, ¿no? 16 grados Brix, o simplemente 16%. Entonces, es muy fácil la visión. Sí que no podemos observar bien la escala, ajustando esta perilla de aquí, se acerca a la visión nuestra, ¿no? Acuérdense que unos tenemos una medida más y otra medida menos, entonces si no se divisa bien, se ajusta desde esta perilla. Para poder calibrar estos equipos, obviamente, si comienza de escala de 0 a 30, porque hay escalas diferentes, de 0 a 100, de 0 a 30, de 30 a 50, etcétera. Cuando tengo de 0, para calibrar se le utiliza agua destilada. El agua destilada debe darme 0 grados Brix. Si está por debajo o está por encima de la escala, igualmente se ajusta a través de una perilla a que el nivel del agua esté justo indicándome 0. Cuando yo tengo escalas, por ejemplo, de 30 a 50, ahí debo preparar una solución de concentración exacta al 30% de sacarosa, de tipo laboratorio, o sea, grado analítico, y también ahí puedo yo ajustar la escala, porque en este caso la escala menor va a estar acá por la parte de abajo, ¿no? Entonces ahí ajustamos para poder calibrar estos equipos. Es uno de los equipos que frecuentemente ustedes utilizan. Y tenemos el refractómetro AVE, que además del grado, de los grados Brix, me mide también el índice de refracción. Aquí, en cambio, tenemos una escala que igualmente se mira por el ocular. Tenemos una escala que se divisa en un círculo, en donde para poder determinar el valor de la muestra debe cortar asimismo la parte oscura de la parte clara justo por el centro de la X, tal como lo estamos viendo aquí. Una vez que está ajustado a este valor, a través de girar las perillas que tiene el equipo, obviamente nos da aquí la escala, ¿no? La parte de abajo es índice de refracción y la parte de arriba son grados Brix. Como cualquier regla métrica, obviamente tenemos que contar cuántas líneas tiene para poder indicar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 1.3401,340. Si la escala está, por ejemplo, 340 sería en esta escala de aquí, del palito más largo, ¿verdad? 340 tiene 10 por lo general, son 341, 342, 344. Entonces tenemos que contar y mirar bien la escala para poder saber el valor. Me dan valores directos, no hay que hacer ningún tipo de cálculo.
salvo cuando las temperaturas obviamente no están a 20 grados centígrados. Ahí hay que acudir a tablas para hacer las correcciones. Aquí está indicado, por ejemplo, este tipo de señal que ven ustedes aquí. Obviamente no es la correcta, se tiene que seguir moviendo las perillas hasta que me defina completamente la escala. Si se dan cuenta cómo está aquí definida la escala, entonces una vez que está completamente definida la escala, y recién leo el valor. Estos son errores, ¿no? Tiene que estar muy bien definida la escala. Hay que tener un poquito de paciencia hasta conseguir este nivel nada más. Ya, ejemplos de usos justamente para chequear en mermeladas, en jarabes, edulcorantes, en salsas de tomates, en zumos, incluso en la leche también hay un método matemático para poder medir la densidad de la leche midiendo los grados Brix. Estas son las tablas de corrección que se utiliza, y con esto termino, chicos, un minutito más nada más. Estas tablas de corrección, lo que tengo aquí son los grados Brix que nosotros leemos en la escala, y aquí tenemos las temperaturas, ¿no? Si, por ejemplo, en una muestra tengo una temperatura de 18 grados y he medido, por decir algo, 17 grados Brix, yo voy acá puedo ir abajo o arriba, ¿no? En este caso, miren, es el mismo valor. Entonces, yo diría aquí 0,14 y me da acá también 0,14, ¿no? Entonces, al valor que se lee cuando estamos entre 15 y, mejor dicho, menos de 20 grados centígrados, se resta de la lectura el valor que está indicado aquí en la tabla. Si yo tuve 17 grados Brix, tendría 16.96, creo sale la resta. ¿Ya? O por lo contrario, si la temperatura de la muestra está por encima de los 20 grados, se debe adicionar el valor de la escala de los valores que encontramos en esta tabla, ¿no? Sumar, en otras palabras. Listo, chicos, hasta ahí nos quedamos porque yo tengo una reunión también a las 6 y ustedes me imagino que tienen clases también a las 6. ¿Alguna pregunta de todos modos antes de continuar? Ya. Vuelvo e insisto, hay muchas cosas que mirando los videos pueden comprender mucho mejor para el manejo de estos. Miren que estoy repasando, se vio prácticamente la acidez y el pH, sobre todo la acidez se vio con mucho detenimiento en el semestre anterior. La próxima clase terminamos de ver las magnitudes generales, hacemos ejercicios antes de pasar a la parte de lo que es análisis proximal. No les dejo ninguna tarea para que se dediquen a estudiar. Por eso la tarea del muestreo también ya les suspendo una semana más. Así que por favor estudiarán. Cualquier duda, cualquier inquietud me hacen saber por lo del grupo, ¿no? De WhatsApp. Listo, chicos. Si no hay ninguna pregunta, muchas gracias.